espérate un momentito. Ok. Buenas noches, saludos a todos los integrantes. Gracias por estar aquí nuevamente en esta sesión, en esta charla en Helping Parents Heal en español. Vamos a presentarles a ustedes esta noche al doctor Paulo Daniel Acero, Rodríguez, directamente, que nos va a hablar desde Colombia. Nos va a hablar cosas muy importantes, muy maravillosas, que van a ser de mucho valor para nuestra evolución, nuestra enseñanza como madres, padres, que hemos, yo ya no voy a decir que hemos perdido a un hijo, hemos ganado a un hijo. Aquí está María J., que va a hablar primero acerca del descargo de la responsabilidad. María, gracias. Adelante. Okay, gracias. Declaración del descargo de responsabilidad y misión de objetivos. Descargo de responsabilidad. La participación de hoy del grupo de Helping Parents Heal es voluntaria. Estamos aquí para el beneficio de aprender y compartir con otros padres cuyos hijos han fallecido. Se entiende que nuestras discusiones y participación son intencionadas a ser confidenciales. Tampoco reemplaza terapias, consejería espirituales de profesionales. Misión de objetivos. Helping Parents Heal es una organización sin fines de lucro dedicado a ayudar a padres y madres desconsolados a llegar a ser padres y madres iluminados, brindándoles apoyos y recursos de ayuda en el proceso de superación, buscándoles apoyo y recursos de ayuda durante el proceso de superación. Tomamos, ay Dios, I'm sorry. Tomamos pasos por encima de más allá de otros grupos permitiendo así conversaciones abiertas sobre experiencias espirituales y prueba de que hay vida después de esta vida. O sea, pruebas que existe el más allá, pero de una manera no dogmática. Le damos bienvenida a todos, independientemente de cualquier religión o la creencia de ella. De la misma. Permitimos diálogos abiertos, recibimos todos sin ningún tipo de juicio, o sea, no juzgamos a nadie ni a los niños tampoco en base a las elecciones de sus vidas. Helping Parents Heal ofrece una variedad de oraciones que les permite a los padres sean informados sobre muchas posibilidades de superación, a conectarse con sus hijos fallecidos, a aprender de la vida después de esta, o sea, del más allá. Los puntos de vista expresados de nuestros distinguidos invitados no necesariamente reflejan a los de Helping Parents Heal. Le rogamos tomen lo que más les beneficie a cada quien personalmente. Gracias. Perfecto, Acuti. Muchas gracias. Tenemos aquí nuevamente, les agradezco su presencia con el doctor Paulo Daniel Acero Rodríguez, directamente desde Colombia. Es un psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, con formación en trauma y resiliencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, tanatólogo del Instituto Superior de Teología Pastoral de Puerto Rico y investigador en la línea de muerte y duelo, conferencista internacional sobre duelo, trauma, resiliencia y crecimiento postraumático. Ha publicado numerosos libros con editorial en San Pablo, entre ellos La estrategia de la ostra, que dicho sea de paso lo he ordenado, La otra cara de la tragedia y del dolor a la esperanza. Sin embargo, él tiene otro libro que nos va a hablar
esta noche acerca de el libro es doctor Paulo. No lo escucho, no se le escucha. Hola, el libro buenas es... noches. Sí, el nombre del título del libro es La vida después de la muerte de un hijo. Exacto, y yo quiero que nos empiece a hablar porque si sigo hablando acerca de su hoja de vida, son como 3 páginas. Y lo que yo quiero es empezar de una vez esta charla maravillosa con usted, doctor. Sin más preámbulos, le doy la palabra. Hola, Ana, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Helping Parents por esta invitación. Muy agradecido por permitirme compartir con ustedes lo que he venido aprendiendo a lo largo de más o menos 30 años de acompañar a personas en diversos duelos y obviamente a padres que han vivido esa experiencia de la muerte de un hijo a través de diversas formas. Sí, quiero contar o usar como excusa de lo que vamos a conversar esta noche el título de La vida después de la muerte de un hijo, porque en primer lugar, tal como lo decían en la declaración de responsabilidades, si hay algo que debe atravesar el afrontamiento de un duelo, debe ser la palabra esperanza. Hay 2 palabras claves en el duelo, una de ellas es esperanza, la otra clave es afrontamiento. Y pues quisiera empezar señalando que una de las cosas que coinciden en las investigaciones es que a lo largo de los tiempos, las personas que se dedican al duelo, a la tanatología, han intentado hacer como una especie de ranking del dolor. ¿Qué sería lo que más le puede doler a un ser humano en la vida? Y esas diversas investigaciones han ido confluyendo en que es la muerte de un hijo. ¿Por qué la muerte de un hijo? Bueno, porque ustedes y yo desde que éramos muy pequeños, fuimos criados y se nos compartió algo que se llama el ciclo de la vida. No sé si ustedes lo recuerden. El ciclo de la vida era una lección que recibíamos por allá en nuestra primaria, en la clase de biología, y que nos decía que el ciclo de la vida era nacer, crecer, reproducirse y morir. Y pues esa lección, aunque era muy pequeño, se nos quedó incrustada aquí en nuestra mente. El ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pues sucede que esa lección tiene 2 fallas, por lo menos 2. La primera, que ustedes y yo ya hemos descubierto que hay personas en las cuales no se cumple ese ciclo de la vida. Se van antes de que se cumpla ese ciclo de la vida. Pero como nosotros tenemos incrustado aquí el ciclo de la vida, esa es una de las cosas que hace que este duelo sea muy difícil de gestionar. Porque el primer reclamo que hacemos como padres es, ¿y qué pasó? El que debía haberme ido era yo, porque yo ya cumplí el ciclo de la vida. Claro. Mi hijo, mi hija no lo cumplió. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, la segunda falla que tiene esa lección que nos enseñaron cuando éramos pequeños es que el ciclo de la vida terminaba en nacer, que se reproduce y morir, y parece que después de morir no hay nada. Ese también es un fallo. Porque si hay algo de lo cual nosotros como padres debemos aferrarnos ante la partida anticipada de un hijo nuestro, es que sí hay algo después de la muerte. Si no lo hubiera, ¿de qué nos aferramos? Claro. Y por eso la importancia de la palabra esperanza. Entonces, si bien se reconoce que la muerte de un hijo es la más trágica y el estrés más duro que puede vivir un ser humano, también tenemos que reconocer que hay formas de tramitarlo y de gestionarlo, aunque obviamente pasamos mucho tiempo en poder reconocer que sí hay una forma de tramitarlo y de gestionarlo, porque muy al principio, y no sé hace cuánto tiempo que ustedes hayan tenido la experiencia de la partida de un hijo, pero muy al principio, y cuando digo muy al principio no estoy diciendo unos días, estoy diciendo primer año, segundo año, incluso tercer año, todavía uno se debate en
si tendrá sentido mi vida aquí después de la partida de un hijo, porque lo primero que uno experimenta es que si se va un hijo, la vida de uno pierde sentido. Y no sé si les ocurrió a ustedes, pero entonces aquí en Latinoamérica, eh, pues se acercan cuando uno está en duelo muchas personas a decirle muchas cosas. Y entre las cosas que le dicen a uno es, bueno, pero ¿tienes otro hijo? Le preguntan a uno y si uno tiene esa fortuna, le dicen, ah, bueno, menos mal que tienes otro. Y sucede que eso lo hace sentir a uno un mal ser humano, porque aunque uno tenga otros hijos, a uno le duele el que no está. Claro. Y le duele tanto que uno también ha pensado incluso en que la única solución a este dolor es irse uno. Pero Claro. no es una opción. Uno lo piensa, pero sabe que no es una opción. Y entonces nos toca vivir. Y si nos toca vivir, el camino es empezar a buscar qué sentido y cómo dotamos de sentido a la vida que nos queda. Y eso es muy importante. ¿Cómo dotar de sentido a la vida que nos queda? Porque afortunadamente las investigaciones dicen que la vida no tiene sentido por sí misma. La Sí. vida suya, la vida de ninguno de nosotros tiene sentido por sí misma. Ese sentido hay que construirlo y se construye en el día a día. Y entonces nuestra tarea es aprender a coherentemente ir dotando de sentido nuestra vida para que en el día a día vaya valiendo la pena vivir. Con la ausencia, con el vacío, que nunca se irá. Nunca se irá. ¿Por qué nunca se irá? Porque después de que un hijo ha partido, uno inevitablemente mira hacia otros lados y siempre parece que el radar uno lo tuviera enfocado en hijos o en muchachos, en chicos de la misma edad del nuestro. Y entonces es inevitable pensar así estaría el mío o así debiera estar el mío. Y entonces cada joven que vemos nos evoca nuestra ausencia, nos evoca nuestro vacío. Y con eso tenemos que aprender a vivir, pero insisto, el reto no es aprender a vivir de cualquier manera, sino ir dotando de sentido cada día de nuestra vida. Para poder dotar de sentido de nuestra vida, yo quiero compartirles hoy brevemente 7 principios vitales que yo he aprendido que tenemos que aplicar para ir dotando de sentido esta experiencia del duelo. El primer principio vital es, tenemos que entender que el dolor, el sufrimiento y la muerte son parte de la vida. Son parte de la vida. Ustedes y yo, yo siempre digo, si ustedes tuvieron la fortuna de tener unos padres más o menos sanos, ¿a qué se dedicaron esos padres? Se dedicaron a tratar de evitarnos el contacto con el dolor y con el sufrimiento. Pero sucede que esa es una tarea imposible, porque el dolor, el sufrimiento y la muerte son parte de la vida. Si nosotros estamos tratando de ser los mejores padres, ¿a qué nos estamos dedicando? A tratar de evitarle a nuestros hijos el dolor, el sufrimiento. Y también queríamos y hubiéramos quedado encantados si les hubiéramos podido evitar la muerte. ¿Cuántos de nosotros, si alguien sobrenaturalmente nos hubiera ofrecido un trueque, cuántos de nosotros no lo hubiéramos dudado y nos hubiéramos cambiado por nuestro hijo? Claro. Claro. Tratando de evitarle ese espacio. Pero no, el primer principio que tenemos que reconocer es que el dolor, el sufrimiento y la muerte son parte de la vida. Y si son parte de la vida, pues nos van a corresponder. A nuestros hijos les correspondió antes de lo que pensábamos. Se encontraron con esa realidad. Y entonces, por eso tenemos que practicar ese primer principio. No es buena tarea, no es una tarea fácil. De hecho, es una tarea imposible tratar de evitar el dolor, el sufrimiento y la muerte. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que hacer con el dolor, el sufrimiento y la muerte? Aprender a acogerlos.
y reconocer que más tarde o más temprano nos va a llegar a cualquiera de nosotros. Y si nos va a llegar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, como nos ha ocurrido ya a los que podemos estar aquí, tenemos que pasar a un segundo principio. Y ese segundo principio dice que en el sufrimiento, en el dolor, en la muerte, es urgente, es imprescindible generar esperanza. Porque lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es estar viviendo un momento de dolor, de sufrimiento o de muerte y vivirlo sin esperanza. Diariamente en el mundo hay muchas personas y la gran mayoría de ellos jóvenes que han perdido la esperanza. ¿Y qué pasa cuando un ser humano pierde la esperanza? Solo le quedan dos caminos: o dejarse morir o buscar por sí mismo la muerte. Y pues no sería un buen homenaje a nuestros hijos que nosotros buscáramos la muerte. Y pienso que tampoco estaría bien irnos detrás de ellos como algunos de nosotros en algunos momentos quisiéramos. Entonces tenemos que trabajar este segundo principio. Es urgente, imprescindible generar esperanza. En la vida cotidiana tenemos que ir aprendiendo a buscar esas pequeñas brechas de esperanza que nos ayudan a vivir el día a día, que nos ayudan a no desmayar, a seguir adelante como nuestros hijos quisieran que lo hiciéramos. Entonces, ese segundo principio de generar esperanza, tenemos que irlo trabajando en la vida cotidiana, en nosotros mismos y con los que nos quedan. Y el tercer principio justamente dice que si es imprescindible generar esperanza, la forma de generar esperanza es entender que tenemos que aprender que la esperanza solo se genera abriéndonos a otros. ¿Cómo estamos hoy acá? Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es sufrir en silencio y en soledad. Y esa es la tendencia a nosotros. No sé si ustedes recuerden esos primeros momentos, primeros días, primeras semanas, primeros meses tras la muerte de un hijo, que uno no quería saber nada de nada. Uno simplemente se encerraba y no quiero que nadie me diga nada. Pero sucede que en el aislamiento y en la soledad uno no genera esperanza. En el aislamiento y la soledad uno solo quiere esperar que los días vayan transcurriendo para que la muerte nos llegue pronto. Tenemos que aprender a generar esperanza. Pero la esperanza solo se genera abriéndonos a otros, abriendo el corazón. Cuando yo me dediqué a acompañar a padres que han perdido hijos, tenía claro que en muchas ocasiones, cuando alguien, algún familiar le dijera a algún padre cuyo hijo falleció, oye, ¿quieres ir a un psicólogo? Probablemente la respuesta fuera, ¿y acaso él me lo va a devolver? Y no, sabía que obviamente ese es un imposible, pero tal vez un psicólogo viviendo y acompañando esta experiencia puede generar esperanza por el hecho de que la persona se permita ser acompañada. Eso es lo importante. La esperanza se genera cuando nosotros decimos, sí, algo nos ha desbordado, necesito que alguien me acompañe. Y cuando yo me permito ser acompañado, ahí se va gestando esa pequeña semilla de la esperanza a través de la cual yo voy reconstruyendo sentido. Porque como que una pena diluida, así lo digo yo aquí en Colombia, una pena compartida es una pena diluida. Se va diluyendo en la medida en que nos dejamos acompañar, en la medida en que entendemos que no somos los únicos que estamos viviendo esta experiencia tan dura y que tal vez el acompañamiento nos permita encontrar pistas para seguir adelante. Por eso este tercer principio vital, que es la razón de los grupos de ayuda. Yo soy fan de los grupos de ayuda. A lo largo de estos 30 años he tenido la posibilidad de acompañar el nacimiento de muchas fundaciones que acompañan a padres que han perdido hijos, porque los grupos de ayuda potencian nuestra fortaleza.
nos ayudan a ver cosas que no veíamos. Entonces, por eso este tercer principio de que la esperanza solo se genera abriéndonos a otros. El cuarto principio que quisiera compartir con ustedes de los que he ido aprendiendo es que las heridas, sobre todo la herida tan dura, tan sangrante que deja la partida anticipada de un hijo, las heridas solo sanan asumiéndolas y afrontándolas. Asumir, ¿qué significa? Reconocer que sí nos ocurrió a nosotros. No sé si ustedes recuerden, nuevamente los invito a pensarlo en los primeros momentos de ese duelo, que uno decía, no puede ser, alguien se equivocó, aquí hay alguna equivocación, no es el mío. Y empezaba uno a fantasear de diversas maneras. El caso más frecuente que yo escucho es el de padres o madres que dicen, yo voy a hacer cuenta que mi hijo está viajando, que mi hija está viajando. Sí. Y pues parece que eso nos produjera algún tipo de consuelo, pero a la larga no es un consuelo. Porque si yo pienso que alguien está viajando, pues espero su regreso. Y sucede que mi hijo o mi hija no va a regresar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asumir, reconocer que me tocó a mí y luego de asumir empezar a esa palabra que les dije, a afrontar. ¿Qué voy a hacer yo sin ese hijo, sin esa hija que me despertaba tanto cariño, tanto aprecio, que me hacía renunciar a cosas en favor de otros, que me enseñó a amar de una manera que no conocía? Solo puedo hacerlo afrontando. Y afrontar significa ponerle la cara, mirar de frente al dolor y no negarlo y no huir de él, que es una tendencia muy humana, pero también muy contemporánea, que nos han enseñado a tratar de huir del dolor y a veces en esa huida del dolor nos llenamos de medicamentos o incluso empezamos a hacer prácticas insanas en nuestra vida. No, afrontemos, abracemos nuestro dolor, pero reconozcamos que no nos debemos quedar, que no nos podemos quedar toda la vida abrazados al dolor, sino que tenemos que poco a poco ir, como les decía antes, aprendiendo a dotar de sentido nuestro día a día en homenaje a nuestros hijos. Porque vamos a ir aprendiendo que la vida es como una carrera de relevos, en la que cada cual, no sabemos por qué designios, podemos pensar que designios divinos o designios del universo, como tú lo quieras llamar, cada cual tiene un camino por recorrer. Y cuando alguien, como en la carrera de relevos, ha cumplido su parte, entrega el testigo a los que hoy quedamos. ¿Y qué nos queda a nosotros? Continuar lo que ellos empezaron. Continuarlo. Y es la forma de rendir homenaje a esa vida que nos acompañó un corto lapso, siempre más corto del que quisiéramos. Y entonces pasamos al quinto principio, que nos enseña que no hay relaciones perfectas. No hay relaciones perfectas. La vida de los seres humanos está atravesada por relaciones imperfectas porque nosotros mismos somos imperfectos. ¿Y por qué es importante aprender este principio de que no hay relaciones perfectas? Porque probablemente una de las cosas que más nos ocurre y que más nos pesa tras la partida temprana de un hijo es que uno se llena de culpas, porque siempre uno piensa que uno pudo haberlo evitado. Sí. Y entonces uno empieza a pensar, ¿qué hice mal? Y entonces incluso quienes tienen fe empiezan a hablar de que uno algo hizo mal para merecer ese castigo, porque lo toma uno en muchas ocasiones como si fuera un castigo. Y pues no, lo que sucede es que no hay relaciones perfectas, no podíamos haberlo evitado, no somos tan omnipotentes como para poder evitar la muerte de alguien. Simplemente no hay relaciones perfectas, nos ocurrió a nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar para entender el sexto principio, que es entender que somos superiores a lo que nos sucede.
Los seres humanos tenemos esa capacidad. Ahora se hizo famosa la frase que se llama resiliencia, la palabra. Tenemos esa capacidad de activar nuestros recursos resilientes y descubrir que siempre podemos ser más que aquello que nos ha ocurrido. Porque a ustedes y a mí nos han pasado cosas, nos están pasando cosas. Claro. Y mala noticia, nos van a seguir pasando cosas. Sí. Pero somos superiores, tenemos esa capacidad de ser superiores a lo que nos ha pasado, a lo que nos esté pasando o a lo que nos pueda pasar. Y sobre todo somos superiores cuando hacemos lo que hoy estamos haciendo, cuando nos dejamos acompañar, cuando entendemos que afortunadamente, aunque sentíamos que estábamos solos, no estamos solos. Qué maravilloso es que ocurran cosas como las que hoy están pasando, en que uno entienda que incluso personas absolutamente desconocidas para mí se acercaron a mí con un don, con una empatía, con un cariño que tal vez a veces ni nuestra propia familia pudo tener. Sí, muy cierto. Que es una de las cosas duras del principio anterior, ¿no? Cuando hablamos de que no hay relaciones perfectas, tal vez a alguno de ustedes les haya ocurrido que uno siempre se imaginó cómo lo iban a acompañar a uno en un momento difícil. Y sucede que en el momento clave, la familia de uno no supo qué hacer. Y uno los extrañó y uno no se sintió debidamente comprendido, acompañado. Entonces, entender que somos superiores a lo que nos sucede nos va dando un rayo de esperanza de que aunque hoy estamos o hayamos estado todavía durante mucho tiempo dolidos, es posible que ese dolor vaya mermando, se vaya aliviando y nosotros vayamos poco a poco descubriendo esos recursos de resiliencia para salir adelante y entonces cumplir el séptimo principio, que nos habla de que todas las partidas, las pérdidas, nos invitan a una transformación, porque al fin y al cabo la muerte es transformación. La vida es eterna. La vida no se acaba con la muerte. La vida es eterna y lo que ha ocurrido con nuestros seres queridos es que ellos han sido transformados. Y qué bonito entender eso, porque eso es justamente el elemento que rebate esa mala lección que les decía que nos enseñaron cuando pequeños del ciclo de la vida. No, más bien espero que ustedes lo recuerden. Afortunadamente por allá en el bachillerato tuvimos algunas clases de física, de química, no sé cuántos de ustedes las recuerden, pero aprendimos cosas importantes. Por ejemplo, aprendimos un principio que es el principio de la conservación de la materia y la energía. ¿Lo recuerdan ustedes? Claro, claro. La materia y la energía no se crean ni se destruyen. ¿Lo recuerdan? Solamente se transforman. Así es. ¿Qué eran nuestros hijos? ¿Qué somos nosotros sino materia y energía? Entonces, ¿dónde está tu hijo? Transformado. No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y entonces el proceso de duelo consiste en que ustedes y yo sensibilicemos nuestros sentidos para podernos, como ahorita lo decían, contactar con otros sentidos a nuestros hijos porque están. De modo que por eso yo con toda certeza les digo, cuando a nosotros nos pregunten, ¿cuántos hijos tienes? Tú no tienes que restar uno, sigues teniendo. Tenemos hijos, porque ese hijo sigue estando, aunque de otra manera. Porque esas pérdidas nos invitan a la transformación. Pero si nuestros hijos al partir fueron transformados, nosotros ahora nos enfrentamos al reto de transformarnos también nosotros en homenaje a ellos. Yo siempre digo que nosotros no podemos ser inferiores a nuestros hijos o a lo que les enseñábamos a ellos. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de en algún momento que un hijo nuestro la podría estar pasando mal, decirle, hijo, tienes que levantarte, tú puedes. No importa lo que te pase, tienes que levantarte y seguir adelante. Y ahora esa lección se nos devuelve a nosotros. Y tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos, yo lo pienso así, hijo, lo que un día yo te enseñé, ahora yo lo estoy aplicando en mi vida. Y estoy intentando levantarme
en homenaje a ti. Y eso es lo que hace que yo haya pensado en esa metáfora del libro que mencionaba Ana, de la estrategia de la ostra. Porque ¿cuál es la metáfora que hay detrás de ese libro? Bueno, es recordar cómo se producen las perlas. Las ostras son animales muy sensibles, muy frágiles, muy dúctiles, pero afortunadamente están dentro de una concha fuerte, poderosa. Pero de cuando en cuando esa concha tiene que abrirse para que la ostra pueda extraer del agua que ingresa alimento y oxígeno. Pero sucede que cuando la concha se abre para que la ostra pueda hacer esos intercambios que le generan vida, no solo siempre entra oxígeno y alimento, también entran unos granos de arena que circulan en el agua y que se incrustan en el cuerpo de la ostra y le producen un dolor enorme. Pero ¿qué hace la ostra cuando ese grano de arena se incrusta en su cuerpo? No lo puede rechazar. Tiene que acogerlo. Y lo que hace la ostra es empezar a rodear ese grano de arena con una capa y otra capa y otra capa de nácar. Que dicen los estudiosos que ese trabajo dura miren qué curioso, entre 6 meses y 4 años. Y luego de una capa y muchas capas, ya ese grano de arena, al ser recubierto por esa sustancia conocida como nácar, ya ese grano de arena no duele y se ha transformado en una perla. Oh, wow, qué lindo. Nosotros estamos en el trabajo, en eso consiste el trabajo de duelo, en convertir ese evento doloroso, y cada uno de nosotros dirá en qué joya lo vamos a convertir. Y la primera joya tal vez seamos nosotros mismos. Nosotros mismos. Porque tengamos en claro que al irse nuestros hijos no nos dejaron el mandato. Ese mandato que a veces nos parece que nos dejaron, que es la forma en la que tú me demostrarás que me sigues amando es sufriendo. Algunos de nosotros acogemos esa especie de mandato, pero no es así. Nuestros hijos no nos pusieron ese reto. Nuestros hijos quisieran que nosotros siguiéramos adelante e intentáramos ser lo más felices que pudiéramos, sin olvidarlos a ellos, llevando a cabo lo que empezó con ellos. Y ese es el verdadero proceso de duelo. En esa lucha debemos estar nosotros día a día, intentando mostrarles a ellos que seguimos adelante como ellos quisieran y que estamos tratando de vivir la vida lo más plenamente posible en homenaje a ellos. Ese es el proceso de duelo, esa es la tarea que estamos haciendo. Por supuesto, ese es el propósito de un grupo como estos. Claro, claro. Porque entendemos, y con esto quiero ir cerrando tal vez, por lo menos mi intervención para conversar con ustedes, de que el objetivo de un proceso de duelo no es olvidar, sino aprender a recordar, y aprender a recordar con amor. Entonces, pues quiero dejarles esta pequeña reflexión y pues nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y heme aquí para conversar con ustedes. Muchas gracias, Ana. No, doctor, qué lindo la metáfora del libro, de la estrategia de la ostra. No me lo imaginaba. Le decía anteriormente cuando estábamos conversando que justamente ese libro, ese título me llamó la atención. Dentro de todos los libros, de las variedades de libros que tiene y cantidades de libros que ha escrito como autor, me llamó la atención. Y me encanta ahora que me ha explicado que este libro es una metáfora
Estoy esperando que llegue porque no veo las horas de empezar a leerla. Y gracias por haber hablado un poco acerca de ese libro. Y el libro de usted que también lo tiene ahí en su mano, que es sobre qué hacer después de la muerte de un hijo, ¿correcto? Me parece que las pautas que nos ha dado son muy importantes en nuestra conciencia de poder afrontar, como dice usted, doctor, lo que todo nos ha sucedido. Tenemos una señora que también ella, María Eugenia Pico, que ha levantado la mano, y invito a todas las personas para que puedan hacer sus preguntas. María Eugenia, que ella también es de Colombia, mi querida amiga de María Eugenia, que nos tiene una pregunta porque tiene la mano levantadita. ¿Puedes, María Eugenia, tratar de, a ver, déjame ver si es que puedo, no sé en qué forma podría yo, si te puedes quitar el audio. No se te escucha, María Eugenia. No sé si tengo que hacer algo yo de mi parte, no sé, Cuti. Ya lo hice yo. Ahora sí. Ya. Doctor, buenas noches. Mi hijo falleció el 11 de agosto en un accidente acá en Colombia. María Eugenia, ¿estás? ¿Qué tal? Sí, Ya. ya. He escuchado muchos médicos, psiquiatras, psicólogos, pero me llegó al alma, doctor, de verdad que sí. Esa esperanza de nosotros, ¿cuál es esa esperanza? ¿Qué espero yo? ¿Convertirme en una perla preciosa para él? ¿O qué tengo que hacer? Esta charla, gracias Ana, he escuchado muchas, pero la del doctor ha sido magnífica. Que nuestros hijos se transformaron, que nos tenemos que convertir en una joya preciada para ellos. Pero doctor, dígame esa esperanza para mí. ¿Cuál es esa esperanza que debo tener en la pérdida de mi hijo Cecita con 25 años? Gracias, Anita, por tener al doctor espectacular. Me llegó al alma. De verdad que ha sido una charla muy maravillosa. Y quiero que el doctor me diga cuál es esa esperanza para mí. Gracias, María Eugenia. Muy linda tu pregunta y gracias por abrir tu corazón con nosotros. Eres muy especial para mí. Bueno, en primer lugar, María Eugenia, enviarte un abrazo porque es muy reciente la partida de tu hijo. Y es muy valiente que tú estés aquí en este espacio. 2020, el 11 de agosto de 2020. Sí, ha cumplido recientemente un año largo. Qué bueno que tú estés aquí haciendo eso. Primero, la esperanza se genera en compañía, como estamos. Pero en segundo lugar, la esperanza, tú y yo la generamos en el día a día. ¿Y cómo se genera la esperanza en el día a día? Bueno, yo siempre enseño que nosotros conversamos, yo espero que tú lo hagas con nuestros hijos, que tú le digas cosas. Y una de las cosas, además de saludarlo todos los días, cuando te No despiertas. soy capaz, no soy capaz. Claro que hay que hacerlo. Mi Acuérdate. esposo no permite, él no permite que yo hable. Porque él se asusta, María Eugenia, él se asusta y piensa, eso es parte del desconocimiento del duelo. Él se asusta y cree que ahora, oh, caramba, mi mujer me está perdiendo los sentidos. No, hay que hacer cultura y enseñarle que esa es una estrategia sana. ¿Por qué? De nuevo, porque él sigue estando, César sigue estando, solo que pasó de estar afuera a estar dentro, ¿cierto? Ahora va con nosotros, yo siempre digo, va con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Entonces yo le converso y le digo, hijo, hoy estoy haciendo el esfuerzo de seguir adelante en homenaje a ti, porque estoy seguro que si tú oyes la voz de tu hijo,
cada día, ¿qué te dice tu hijo? Sino, mamá, por favor, sigue adelante, mamá, cuídate. Y entonces cuidarme yo es un homenaje para él. Y decirle cada día, sí, hijo, ahí estoy haciendo la lucha, hay unos días que lo logro, hay otros días que no tanto, pero todos los días estoy haciendo la lucha en homenaje a ti. Lo que Y tú en me esa, dijo. y en esa lucha cotidiana, coherente, constante, es que nosotros vamos hallando fortaleza. Y obviamente, yo siempre pienso y te pregunto, sin conocer a tu hijo, ¿no vivía él en función tuya? Cuidando de ti, esperando que tú estuvieras bien. Sí, claro, él siempre todas las mañanas me saludaba y voy a hacer lo que me dijo ahorita. Yo puedo, como yo le decía a él, usted puede salir adelante, solo puedes. Y el día que me vaya, usted va a seguir adelante. Entonces, eso, como voy a hacer esa promesa de que yo voy Claro, a salir adelante. así como nosotros se lo enseñábamos a ellos o les decíamos que ellos lo iban a lograr, Sí, ahora nosotros no podemos ser inferiores, por eso digo, y bueno, hijo, como yo te lo decía a ti, ahora lo voy a trabajar yo en homenaje a ti. Y estoy haciendo, insisto, el esfuerzo diario, pero parte de ese esfuerzo diario es reconocer que hay cosas que me sobrepasan, que me desbordan, y cuando haya algo que me sobrepasa o me desborde, yo busco ayuda. Y está bien buscarla, y es sanador buscarla. gracias, Y insisto, y de repente, una de las conversaciones que hay que tener con su esposito es, él también está dolido, pero tal vez tu esposo está haciendo lo que nos enseñaron aquí en Latinoamérica. ¿Saben qué le han dicho a tu esposo? Se lo deben haber repetido 1000 veces. Tienes que ser fuerte por María Eugenia, tienes que ser fuerte. Y entonces él intenta ser fuerte porque cree que ser fuerte es no expresar. Pero nosotros sabemos que solo se resuelve, que solo se gestiona y se trabaja un duelo expresando, expresando nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestras culpas, nuestros miedos, ponerlos afuera, pero también sabiendo que de dentro, de donde está nuestro hijo, también sale la energía suficiente para hacerle frente al día a día, hasta que nos corresponda irnos a encontrar con ellos. Esa es la esperanza. gracias, doctor, gracias. Qué A ti, lindo, Muchas qué gracias, lindo. muchas gracias, gracias, Ay, doctor, a ti, gracias. María Eugenia. Gracias a ti, María Eugenia. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por tu hermosa pregunta, porque esto es una pregunta que refleja, estoy segura, en muchos de todos nosotros. ¿Dónde está la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Porque, como dice el doctor, tenemos que ahora ser superior, así como nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Maravillosa respuesta, doctor. Me encantó eso porque no lo había pensado yo así. Y es verdad, desde pequeños que están nuestros hijitos, siempre le decimos, tienes que seguir adelante, tienes que ser, tú puedes. Y cada vez que tenían ciertos obstáculos, pues éramos nosotros las que les decíamos y los apoyábamos a que podían seguir. Y ahora Persistieron. estamos nosotros en ese paso. Tenemos a Lourdes. nuestra amiga Lourdes. Lourdes, puedes quitar desconectar tu mute, Ya, ¿verdad? ya. Ah, sí. Lourdes, mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Hola, Lourdes, bien, gracias. gracias. ¿Qué Pues, pregunta nos tiene? pues no, más que una pregunta es compartir mi experiencia. Estaba escuchando a la señora ahorita de, pues su dolor, ¿verdad? Yo también perdí a mi hijo hace un año, el 28 de septiembre. Y quiero comentar que yo no me quedé estancada en mi dolor, que yo busqué alternativas, busqué información y creo que me reflejé mucho en ella. Al principio así me sentía yo. Era un dolor que me dolía respirar, no quería comer, no podía dormir. Yo sé que todo nuestro proceso es diferente,
y que todas lo tomamos de manera diferente, pero como experiencia propia solamente quiero compartirles que no se queden estancadas en el dolor. Busquen, hay respuestas ahí. Hay muchas cosas que pueden leer, hay muchas cosas, muchas personas que nos pueden ayudar a comprender lo que es trascender. No nos morimos, trascendemos. Mi hijo no murió. Y como usted dijo, yo cuando me preguntan cuántos hijos tienes, yo siempre digo 3. Mi hijo primogénito que trascendió y mis 2 hijas. Entonces depende mucho de nosotros, de cómo tomemos las cosas, de cómo nos vamos a sobreponer a nuestro duelo. No se queden en el dolor. Nuestros hijos no se merecen que nosotros vivamos en el dolor. Para mí mi hijo fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Así que no puedo permitirme y no acepto recordarlo con dolor. Siempre me acuerdo de sus bromas, era bien bromista, siempre estaba bromeándome, siempre me estaba diciendo cosas, de esa manera lo recuerdo. Y yo sé que todos vivimos diferentes experiencias, pero a mí eso me ha ayudado bastante. Claro, Muchas claro, gracias, Lourdes. gracias. Gracias por compartir las vivencias que has tenido con tu hijo, los maravillosos momentos, y eso es lo que nos alegra siempre, recordarlos de esa forma. Gracias, Lourdes. Tenemos gracias a ti. Cualquier persona, por favor, hagan la pregunta que tenemos aquí al doctor Juan Daniel, así que por favor, Paulo Daniel, así que por favor, aprovechen. Mientras tanto, Paulo, perdón. Mientras tanto, me hizo acordar Lourdes, y pues tú lo tocas, Ana. Hay un poema, me encanta la poesía, hay poemas que están hechos en medio de un dolor. Y mira este poema que se llama Lo recordamos. Al amanecer y al atardecer, lo recordamos. Cuando sopla el viento y en el frío invierno, lo recordamos. Al abrirse las flores y en el renacimiento de la primavera, lo recordamos. En lo azul del cielo y en lo cálido del verano, lo recordamos. Al principio del año y cuando termina, lo recordamos. Mientras vivamos, ellos también vivirán, ya que ahora son una parte de nosotros al recordarlos. Cuando estamos fatigados y necesitamos fuerzas, lo recordamos. Cuando debemos tomar decisiones difíciles, lo recordamos. Cuando logramos algo que empezó con ellos, lo recordamos. Mientras vivamos, ellos también vivirán, ya que ahora son una parte de nosotros al recordarlos. Wow, qué potente eso. Y tan cierto, qué lindo, qué lindo. Gracias, doctor, esto es absolutamente maravilloso. Tenemos a Sharifa. ¿Cómo estás, Sharifa? Un gusto de verte, tan linda de verte aquí, con mucho gusto. Gracias, Ana. Y muchas gracias al doctor también por esta charla bien interesante. Quería preguntarle, en mi caso yo perdí a mi hermana lastimosamente. Ya gracias a esta organización hice este camino. Tengo la tranquilidad de saber que todavía mi hermana está conmigo. Hay días como este día, por ejemplo, cuando la extraño mucho y son días muy pesados. Ya tengo no sé qué, es un dolor un poco diferente, ¿no? Porque siento su presencia, pero no sé si usted tiene alguna recomendación para las personas que son a este punto donde estoy yo en este camino, entendiendo que a veces siento su energía, pero el dolor no es como los días, como cuando me quitaba la respiración, como lastimosamente todavía está pasando con algunas personas, pero es un poco diferente a este punto. Y no sé si tiene una recomendación sobre cómo confrontar y gestir el dolor, la mancanza de la presencia de la persona física, la mancanza física. Sí, gracias, Sharifa. En primer lugar,
compartirte que el duelo de los hermanos es un duelo a veces no tenido en cuenta, porque cuando un hermano pierde a su hermano, cuando su hermano fallece, uno también pierde por un tiempo a los padres. Son dos pérdidas. Porque los padres, obviamente, como decíamos antes, se dedican al duelo por su hijo. Y entonces los hermanos pasan a un segundo plano. Y entonces tienen que gestionarse su duelo solos. Y pues qué bueno que tú estés haciendo tu trabajo, porque seguramente si tú lo haces bien, también serás un apoyo genuino para tus papás. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros duelos? Tenemos que ser pacientes y compasivos. Quisiéramos mañana despertarnos sin ese dolor lacerante, pero no va a ser mañana, se va a llevar un tiempo. Pero a medida que vayamos haciendo las tareas del duelo, nos iremos fortaleciendo. Y las tareas del duelo se hacen hablando de nuestro ser querido, hablando de él en la vida cotidiana, recordarlo como ahorita nos decía Lourdes, hablando de él, recordando sus anécdotas, sus salidas, sus formas de pensar, etc. Pero también tenemos que reconocer que poco a poco ese dolor tiene que irse transformando en nostalgia y luego en esperanza. Nostalgia que nos acompañará siempre. Siempre. Cuando uno ha perdido un ser querido, esa nostalgia, esa ausencia, ese vacío nos acompañará hasta el último de nuestros días. Y no está mal. Solo que la idea es que ese recuerdo ya no sea un dolor que nos desborde, un dolor que nos atasque, un dolor que nos impida seguir adelante con nuestros proyectos. De hecho, como lo decíamos ahorita en el poema, cuando nosotros retomamos cosas de ellos y seguimos adelante, es una forma de hacerles un homenaje. La forma en la cual el dolor va disminuyendo es que nosotros vayamos convirtiendo el dolor en amor, y ese amor nos lleva a hacerles un homenaje a la vida, a agradecer, como quieras decirlo tú, a Dios, al universo, a la vida, por haberte prestado ese ser querido tan maravilloso que pasó por nuestra vida y la marcó, la partió en dos. Sí. Es un trabajo paciente, es un trabajo lento, pero es un trabajo en el que tenemos que todos los días hacerlo teniendo una cosa en mente, Sharifa, que esperamos un día no sentirnos mal por sentirnos bien. Ojo en los duelos con eso. A veces en los duelos, cuando nos empezamos a sentir bien, nos sentimos mal. Porque nos parece que sentirnos bien es como traicionar su memoria, es como estarlos olvidando, y como no queremos olvidarlo, entonces nos obligamos a ponernos mal y no está bien. Ellos quieren que tú y yo estemos lo mejor que podamos, que sigamos adelante genuinamente, que sigamos con con los proyectos que tenemos en homenaje a ellos. Es lo mejor que podemos hacer y es la lucha que tenemos que hacer día a día. Sí. Entonces, lo que tenemos que ayudar si somos padres, aquí Sandra pregunta, ¿cómo hacer como padres ayudar a nuestros otros hijos a gestionar el duelo? Hablando con ellos, enseñándoles a ellos a que se puede hablar de la tristeza, de la rabia, de la culpa. Se puede hablar, se vale hablar. Porque en la medida en que volvemos el dolor palabras, el dolor ya no nos aprisiona tanto, ya no nos aprieta tanto, sino que va fluyendo, va circulando y nosotros nos vamos fortaleciendo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siempre he pensado de que cuando uno comparte, el compartir es también sanar. El compartir es sanar. Tenemos algunas preguntas, doctor Pablo, sobre la hermosa poesía. Si nos podría decir, la poesía es preciosa, ¿dónde la podemos conseguir por escrito? Y también nuestra amiga María Eugenia también pregunta lo mismo. No, yo la ubiqué, no tengo el autor, entonces yo la puse dentro del libro La vida después de la muerte de un hijo, está ahí. Qué lindo, qué lindo. Este libro de la pérdida, la vida después de la muerte de un hijo, contiene, yo coloqué muchas poesías adentro, me parece que nos
son muy oportunas para ayudarnos a ir volviendo la herida cicatriz, como digo yo. La vida después de la muerte de un hijo se llama el libro, es publicado por San Pablo. Ok, y también se puede conseguir, es publicado por San Pablo, sí, y también lo podrán conseguir en Amazon. Sí. Ya, porque el otro libro que compré lo conseguí por Amazon, ya después me entero de editorial San Pablo, pero San Pablo se encuentra en Colombia, ¿correcto? San Pablo está en toda Latinoamérica, tiene librerías en toda Latinoamérica y tiene alguna sede en Miami. Ah, ok, perfecto. Ok, listo. Pero se puede pedir online y es posible. Ya. Creo que otra persona, perdón, levantó la mano. No veo, no, la última fue Lourdes. Oh, ok. Pero sí tengo una persona que preguntó, aparte de los hermanos. No, ella dice de un iPhone, doctor, qué importante lo que acaba de decir del duelo de los hermanos, muy cierto. El libro se puede comprar en librerías, pregunta la persona de iPhone. Luz Marina tiene una pregunta, nos acompaña creo que de Curazao, ahora se ubica ella allá. Luz Marina, puedes unmute, sacar tu micrófono, activarlo y puedes hacernos una pregunta, por favor, Luz Marina. Encantada. No sé si nos escucha, Luz Marina. Tal vez un poquito tienen, creo que... Ya, ok, Luz Marina. ¿Cómo Buenas estás? noches. Buenas noches, Bien. Luz Marina. Agradecida que estás aquí con nosotros. Muy interesante la conferencia. Pues yo quiero hablar de mi propia experiencia con la muerte de mis padres. Fue un duelo bastante largo, pero yo lo he superado, como dice el doctor, con anécdotas de mis padres. Yo los recuerdo a ellos con alegría y siempre recordando todas las cosas que ellos vivieron conmigo, con nosotros. Entonces, quería decirte eso, que con eso lo superé. Y yo a mis padres los recuerdo siempre con mucha alegría. Sí, fue la muerte más dolorosa que yo he tenido. Definitivamente, sí, hay que poco a poco, aunque es una tarea fuerte, de ir aprendiendo a recordarlos con amor y con gratitud, pero podemos irlo haciendo. Bueno, quiero ir cerrando y voy a cerrar con otro poema. A ver, doctor, por favor, comparte. Este poema está incluido también en el libro y lo hace Francisco Luis Bernardes. Miren lo que dice. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado. Pues no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Y miren este verso. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. ¿Qué tenemos sepultado usted y yo? Un ser querido. Pero de eso que tenemos sepultado saldrán las flores, los frutos, floreceremos. Un día ustedes y yo floreceremos. En esa lucha estamos. Y estamos floreciendo. Y muchas gracias, doctor. Wow, qué hermoso sus palabras, qué hermosas todas sus estrategias. Esta charla ha sido maravillosa. Voy a volver otra vez a invitarlo, tenerlo nuevamente aquí, y ya todos saben de que lo pueden encontrar. Paulo Daniel Acero Rodríguez. ¿Tiene usted alguna página web, YouTube, sus libros? Hay dos
páginas en Facebook, una que se llama Experiencia Crisálida y otra que se llama Duelo y Crecimiento Postraumático. Ok, ok. Y a través, y en YouTube hay un canal con mi nombre, en donde encuentran, o colocan mi nombre en Google y encontrarán Sí. audios, textos, documentos que seguramente les pueden ser útiles y están hechos con ese propósito de acompañar, de infundir esperanza, como lo intentamos. Maravilloso. Gracias por haber, su aportación a este grupo ha sido de mucho valor. Estamos muy agradecidos. Creo que todos pueden ahora desconectar y decir adiós y muchas gracias. Pueden desconectar sus audios y despedirse del doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo desde Colombia. Gracias, doctor. Saludos de Venezuela. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Siempre luego. un abrazo. Hasta luego. Gracias, Muchas doctor. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ruth. Gracias, Ana. Ay, a todas. Un beso y un abrazo a todas. Gracias por su participación, por estar conmigo. Gracias, Ana hermosa. Gracias. Dios te bendiga. A ustedes también. A ustedes. A ustedes, a todos ustedes. Muchas gracias. Qué lindo, qué maravilloso. Bastantes cosas muy valiosas que nos ha dicho el doctor Pablo. En diciembre, sé que muchas personas están yendo, pero rápidamente tenemos a la famosa doctora Luján Comas, que nos va a hablar de mucha información sobre nuestra conciencia, dónde va, qué es, de dónde nace. Va a ser espectacular. Tengo una afiliación muy cercana, muy personal con ella. Mi crecimiento como persona ha sido valiosa con las enseñanzas que he tenido yo con ella en sus cursos de espiritualidad y conciencia y liderazgo social. Me ha ayudado mucho, he crecido y para mí va a ser un honor presentarlas para diciembre. Y también quiero decirles a todos ustedes, si no es que saben, estoy haciendo un video de nuestros hijos para las festividades y por favor mándenme por Messenger fotos de sus hijos, videos, porque los voy a poner a todos ellos. Muchas gracias. Por Messenger, correcto. Mándenme las fotos por Messenger, por favor. Ahí nos podemos contactar contigo, Ana, por Messenger. Perdón, Normita. ¿Nos podemos contactar contigo por Messenger? Pero por supuesto, todos están invitados a contactar conmigo por Messenger. Llámenme a mi teléfono, como sea, llámenme. Hay veces que no puedo contestar porque estoy trabajando. Como saben, soy intérprete jurídica, estoy a veces en los tribunales o por Zoom, pero de todas maneras, escríbanme, llámenme. ¿Cómo busco tu teléfono, Ana? Porque he querido Te lo voy a dar. ¿Sí? Te lo voy a dar. Es el 215. 215. 869. 869. 4629. Ay, Ana, te tengo en mis oraciones y muchas gracias por todo lo que haces. A todos ustedes, para mí tiene mucho valor su presencia, de estar aquí, de apoyarnos todos, de apoyarme. Trato siempre de brindarles algo siempre bueno cada mes, algo que podemos todos nosotros aprender, algo que podemos grabar y decir, ok, esto me cae, esto está bien. Sí, hermoso está todo lo que haces, te admiro muchísimo, muchísimo, trato de seguirte y de veras oro mucho por ti, mucho, por personas como tú. Dios quiera que pronto yo también sea, porque así quiero honrar a Joselito, mi hijo, claro que sí. Claro que lo vamos a hacer, claro, todos, como dijo el doctor, todos los días por ellos. Me encantó esto, divino. Sí. Lo de la ostra me llegó, pero tremendo, así ya, es. y no sabía que se dedicaba a eso, pero
Lo compré el libro, y la estrategia de la ostra. No veo las horas que llegue. Qué bello. Gracias, gracias. Dios te bendiga grandemente. Cuídate mucho. A ti, Norma, a ti. Gracias a todos. Gracias. Un placer. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bye. Bye.